Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más y mejores elementos para hacer un análisis que nos permita comprender cómo los hechos cotidianos afectan nuestra vida. En marzo, en marzo deberá resolverse un asunto muy importante para la militancia de Morena. Y me refiero en particular a los reclamos, a las quejas en contra de la afiliación del senador, ahora expanista, Yunes Márquez. Pues bien, si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena cumple con los preceptos de su declaración de principios y de sus normas estatutarias, a más tardar a finales de marzo del 2025, tendría que resolver las impugnaciones contra la afiliación del senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez. Y con base en lo que establecen sus documentos básicos, tendría que declarar improcedente su incorporación al partido en el gobierno, como lo exigen la mandataria de Veracruz, Norma Rocío Nale García, la dirigencia partidista en esa entidad, así como los diputados locales y federales de esa organización política en ese estado. Es decir, en el estado de Veracruz nadie quiere a Yunes Márquez dentro de las filas de Morena, a pesar de que hay quienes promueven esa incorporación. Sobre las resoluciones finales de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el artículo 121 del Estatuto de Morena establece que para los casos abiertos de oficio relacionados con quejas de la militancia, el veredicto de ese órgano colegiado tendría que emitirse hasta 15 días hábiles después de la realización de la audiencia estatutaria. Y al respecto, el artículo 42 del Estatuto de Morena explica que en el caso de que del escrito de queja se derive que el responsable es un órgano y o autoridad de Morena, la comisión procederá a darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado manifestando lo que a su derecho convenga con respecto al acto impugnado. Mientras que el artículo 43 del mismo Estatuto de Morena aclara que en el caso de que del escrito de queja se derive que el responsable es un protagonista del cambio verdadero, la comisión procederá a darle vista del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que en un plazo de 48 horas manifieste lo que a su derecho convenga. Esto es lo que se prevé con respecto a las etapas básicas de este proceso en el que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá que analizar el caso de la afiliación del ex senador panista Yunes Márquez. Habrá que recordar que fue el martes 18 de febrero del 2025 cuando en el sitio oficial del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República se informó la afiliación a esa organización del ex senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien aparece en una foto apadrinado por los senadores Adán Augusto López Hernández, coordinador de la fracción morenista, y por el presidente de la mesa directiva del Senado, el también neomorenista Gerardo Fernández Noroña. Usted sabe que Fernández Noroña era originalmente un legislador del Partido del Trabajo. Ahora ya se afilió a Morena y ahora ya es un neomorenista. Vemos en la diapositiva número 5 la fotografía que oficialmente publicó el grupo parlamentario de Morena, en donde aparecen, como le decíamos, Adán Augusto López Hernández, en medio Yunes, Márquez y Fernández Noroña a la derecha. Ahí los tiene usted en la diapositiva 5 en esa foto, todos muy sonrientes y muy contentos con su nueva credencial de afiliación a Morena. Bueno, ¿cuáles son los reclamos en contra de esta afiliación? Por supuesto, los reclamos son de gente de Veracruz que durante décadas ha luchado en contra de los Yunes y que ahora se sienten defraudados porque hay quienes promueven que Yunes Márquez
permanezca afiliado a Morena. En un comunicado oficial de la bancada de diputados federales de Morena por Veracruz, los diputados federales de Morena veracruzanos que están en el Congreso de la Unión, este comunicado oficial al que se sumó la senadora, también veracruzana, Raquel Bonilla Herrera, firmado el martes 18 de febrero del 2025, el mismo día en que se anunció que Yunes ya era morenista, remitido a su dirigencia nacional. Ahí rechazan categóricamente la afiliación del senador Miguel Ángel Yunes Márquez a su partido. Hacemos un respetuoso pero firme llamado a la dirigencia nacional de Morena para que, en apego a nuestros estatutos y valores, se rechace la afiliación de personas cuya trayectoria política y acciones públicas sean contrarias a los ideales de nuestro movimiento. Morena debe ser un espacio de congruencia y lealtad a los intereses del pueblo y no un refugio para quienes buscan aprovecharse de nuestro proyecto para fines personales o de grupo. Eso dicen los diputados federales de Morena que son oriundos de Veracruz y que no quieren a Yunes Márquez en las filas de su partido. Vemos en la diapositiva número 7 la primera parte de este comunicado de diputados federales de Morena por Veracruz, firmado el 18 de febrero, dirigido justamente a la dirigencia nacional de Morena, a la militancia de nuestro partido, al pueblo de Veracruz y a la opinión pública en general. Usted lo puede ver completo y lo puede ver en detalle simplemente poniéndole clic y pausa al video para verlo en detalle. En la diapositiva 7 tenemos la primera parte de este comunicado de los diputados federales de Morena y en la diapositiva número 8 tenemos el complemento de este mismo comunicado firmado por la bancada de diputados federales de Morena en Veracruz. Aquí dice, reiteramos nuestro compromiso con la militancia morenista y con el pueblo de Veracruz, que ha depositado su confianza en nosotros para representar sus intereses y defender sus derechos. No permitiremos que se vulneren los principios que nos unen, ni que se traicione la esperanza de quienes creen en un futuro mejor para nuestro Estado y para México. Eso en referencia a la incorporación del senador expanista Yunes Márquez. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, encabezado por Esteban Ramírez Cepeda, también fue severo con Yunes Márquez ese mismo martes 18 de febrero del 2025. ¿Qué fue lo que dijo el Comité Morenista de Veracruz? Dijo lo siguiente: Morena no es un refugio para quienes han representado el abuso de poder, la corrupción y la traición a los principios de la Cuarta Transformación. Es por ello que solicitamos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que no se acredite la membresía de Miguel Ángel Yunes Márquez en Morena por no representar los valores y principios que nos rigen. Respaldamos la decisión de la gobernadora Rocío Nale García de presentar ante la dirigencia nacional y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las pruebas que acreditan los actos de corrupción y lavado de dinero de quienes hoy pretenden infiltrarse en nuestro movimiento. Morena no está ni estará al servicio de intereses personales ni de grupos que traicionen al pueblo. Esto dijeron los dirigentes morenistas en Veracruz. Y vemos en la diapositiva número 10 la primera parte de este comunicado de la dirigencia de Morena en Veracruz. Esta es la primera parte, firmado, como ustedes ven, el 18 de febrero del 2025. Y ahí dice, desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, respaldamos de manera firme y categórica la postura de nuestra gobernadora, la ingeniera Rocío Nale García, en torno a la reciente afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a nuestro movimiento. Y en la diapositiva número 11 vemos el complemento de este comunicado de la dirigencia de Morena en Veracruz, en donde dice que pues respalda la decisión de la gobernadora de impugnar a Yunes y que reiteran su compromiso de seguir luchando por un México y un Veracruz más justos. Y ahí ve usted en la parte de abajo los nombres de los directivos que firman. Esteban Ramírez Cepeda, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz; Nayeli Mendoza Camarillo, secretaria general; Felipe Castro Girón, secretario de Organización; Michelle Flores Vidal, secretaria de Finanzas;
Jennifer Joyce García, secretaria de Mujeres, Regina Isabel Flores, secretaria de Capacitación, y Octavio Armando Briceño, secretario de Comunicación, Difusión y Propaganda. Este es el desplegado de la dirigencia de Morena impugnando a Yunes Márquez. Los diputados del grupo legislativo de Morena en el Congreso del Estado de Veracruz también se pronunciaron en contra el jueves 20 de febrero del 2025. Rechazamos tajantemente cualquier intento de afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez a nuestro movimiento. Su historia de corrupción, abuso de poder y desfalco al pueblo de Veracruz lo descalifican por completo. Morena no es refugio de corruptos ni plataforma para quienes han traicionado al Estado. Esto dicen los diputados del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz. Los diputados agregan lo siguiente: la Cuarta Transformación es un proyecto legítimo que ha combatido los privilegios y el saqueo al pueblo. No permitiremos que un personaje identificado con la política del abuso y la corrupción intente infiltrarse en nuestras filas. Existen pruebas que lo vinculan con lavado de dinero y otros delitos, lo que hace inviable su incorporación a Morena. Y aquí vemos en la diapositiva 13 el comunicado de los diputados locales de Morena en el Congreso de Veracruz, publicado el jueves 20 de febrero del 2025, donde impugnan la incorporación oficial del senador expanista Yunes Márquez a las filas del partido Morena. Y por supuesto, le piden a su Comité Ejecutivo Nacional que no haga válido, que no se ratifique esa incorporación de Miguel Ángel Yunes al Movimiento de Regeneración Nacional. Esto lo vemos en la diapositiva 13. Finalmente, el viernes 21 de febrero del 2025, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió un comunicado en el que hace del conocimiento público que se iniciará un procedimiento de oficio, considerando los recientes acontecimientos relacionados con la solicitud de afiliación del C. Miguel Ángel Yunes Márquez a nuestro partido Movimiento, privilegiando la responsabilidad contemplada en el artículo 47 de nuestro estatuto. Y en la diapositiva 15 vemos este breve comunicado de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, en donde dice que de oficio va a iniciar una investigación para analizar este caso. Dice que reitera su compromiso con la impartición de justicia intrapartidista, independiente, imparcial y objetiva. Y ahí se compromete la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de que va a iniciar un procedimiento de oficio considerando los recientes acontecimientos relacionados con la solicitud de afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez al partido Morena. Bueno, ¿y a qué se refiere la Comisión de Honestidad y Justicia cuando habla de que cumplirán su responsabilidad privilegiando lo que dice el artículo 47 del Estatuto de Morena? El artículo 47 del Estatuto de Morena, referido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, establece que es responsabilidad de Morena admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública, que practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación, mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales. También explica el mismo artículo 47 que en Morena funcionará un sistema de justicia partidaria pronta, expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las leyes, haciendo efectivas las garantías y responsabilidades de los protagonistas del cambio. Y bueno, porque es importante decirlo, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia está presidida por Mariana Rodríguez Bello, y forman parte de esta comisión Elizabeth Flores Hernández, Alejandra Arias Medina, José Romualdo Hernández Naranjo y Eduardo Ávila Valle.
tenga presente esos nombres porque ellos son los que van a decidir las quejas presentadas por la gente de Veracruz en contra de la afiliación de Yunes Márquez. Habrá que recordar que en enero de 2005, Yunes Linares fue, fue nombrado, bueno, eh, esto explica el artículo 47, lo que le acabamos de decir, pero habrá que regresarnos un poco en la historia. Habrá que recordar que en enero de 2005, Yunes Linares, el padre del actual senador Yunes Márquez, fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública Federal por el presidente panista Vicente Fox Quesada, abrigado por su madrina política, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo Morales. Todo esto también bajo la protección de la dirigente, entonces dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Por qué es importante rescatar los antecedentes de la familia Yunes? Por un asunto muy importante, por un asunto muy simple, porque los Yunes son un clan que durante muchas décadas ha sido muy poderoso en el estado de Veracruz. ¿Quiénes integran este clan? Bueno, los Yunes son una familia que desde las filas del PRI primero y después desde las filas del PAN han ocupado importantes cargos en los gobiernos de Veracruz, siempre ligados a acusaciones de abusos, corrupción y tráfico de influencias. Todo empieza con Miguel Ángel Yunes Linares, actual senador suplente de su propio hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Pues este señor Miguel Ángel Yunes Linares fue gobernador de Veracruz postulado por el PAN en el periodo 2016 a 2018, pero sus raíces están en el PRI, porque fue, escuche usted, Yunes Linares, el papá de Yunes Márquez, el senador que se afilió a Morena, fue secretario general de gobierno en la administración del mandatario priista Patricio Chirinos Calero de 1992 a 1997. Después, como le decíamos a usted, en enero de 2005, Yunes Linares fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública Federal por el presidente panista Vicente Fox Quesada, abrigado por su madrina política, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo Morales. También, bajo la protección de Gordillo Morales, el 1 de diciembre de 2006, Yunes Linares fue nombrado director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por el presidente panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Y de allí, de ese cargo de director del ISSSTE, dio el brinco para ser candidato a la gubernatura de Veracruz por el PAN en los comicios del 2010, en los que fue derrotado por Javier Duarte de Ochoa, el priista Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo, 6 años después de esa derrota, Yunes Linares llegó a la gubernatura de Veracruz en el año 2016 para un periodo de ajuste de 2 años. Bueno, pues el hijo de Yunes Linares es justamente Miguel Ángel Yunes Márquez, quien llegó al Congreso Federal como senador de primera minoría por el estado de Veracruz, al quedar la coalición PAN-PRI-PRD en segundo lugar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y claro, como actualmente como suplente de Yunes Márquez está su padre, Yunes Linares. Yunes Márquez fue presidente del municipio de Boca del Río en la conurbación del Puerto Jarocho en dos periodos diferentes, de 2007 a 2010 y del 2014 al 2017, en ambos casos postulado por el PAN. Yunes Márquez participó en la elección del 2 de junio del 2018 como candidato a la gubernatura por la coalición Por Veracruz al Frente, que integraron en esa ocasión PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Obtuvo un 38.39% de los votos contra el 44.02% de Cuitláhuac García de Morena, quien finalmente lo derrotó. Pero ¿por qué Yunes Márquez ahora quiere ser militante de Morena? Bueno,
No hay que perder de vista que Miguel Ángel Yunes Márquez, todavía como senador del PAN, fue quien aportó el voto número 86 que Morena necesitaba para tener la mayoría calificada en el Senado de la República para aprobar la reforma al Poder Judicial que ya está en marcha. Pues bien, esa es la historia de los Yunes, pero no es la única historia. La esposa de Yunes Márquez, bueno, miren, antes vamos a la diapositiva número 20. En la diapositiva número 20 vemos, esto es oficial, esto es la publicación oficial del Senado de la República de este martes 25 de febrero del 2025. Ahí pueden ustedes ver que el senador electo de primera minoría Miguel Ángel Yunes Márquez ya aparece con el logotipo de Morena encima de su foto como diputado de la fracción morenista, a pesar de que está siendo severamente impugnado justamente por los veracruzanos, por la gente del estado que presumiblemente representa. Pero hay otros datos que son importantes que usted los conozca. La esposa de Yunes Márquez se llama Patricia Lobeira Rodríguez y es la actual alcaldesa del puerto de Veracruz, cargo al que llegó postulada por el PAN para el periodo 2022-2025. Le antecedió en el cargo, este es otro dato muy importante, a la señora Patricia Lobeira Rodríguez, actual alcaldesa de Veracruz, le antecedió en el cargo su cuñado, Fernando Yunes Márquez, quien estuvo al frente de la presidencia municipal del Puerto Jarocho del 2018 al 2021, cargo al que también llegó postulado por el PAN. Y este dato es importante. Veracruz y Boca del Río son dos municipios prioritarios para Morena en los comicios del próximo 1 de junio del 2025, cuando habrá en esa entidad elecciones para elegir en 2012, perdón, para elegir 212 nuevos presidentes municipales. El 1 de junio próximo se van a elegir en Veracruz 212 nuevos presidentes municipales y actualmente Veracruz y Boca del Río, que son los dos municipios más fuertes de la zona conurbada del puerto, los dos están en manos de Morena. Uno en manos de la esposa del senador Yunes Márquez y otro en este momento en manos también del Partido Acción Nacional. ¿Qué es lo que dice el Estatuto de Morena con respecto a un asunto como el que estamos abordando? De acuerdo con lo que dice su estatuto, Morena es un partido movimiento de izquierda y antineoliberal conformado por mexicanas y mexicanos libres que impulsan la cuarta transformación de México y que buscan dar continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano en favor de la independencia y la soberanía, la democracia y la justicia, las libertades y los derechos individuales y sociales. Aspira Morena a la construcción de una sociedad con bienestar, con dignidad, con libertad, equidad y fraternidad, y a fortalecer la democracia representativa, así como a establecer la democracia participativa y erigir un Estado que garantice a toda la población los derechos básicos a lo largo de toda la vida. Y agrega Morena también en su estatuto. En ese Estado, no solo debe imperar el principio de separación de los poderes públicos, sino también la total separación entre el poder económico particular y los cargos públicos y de representación popular. Un Estado que aliente la transformación ética de la sociedad para que el interés por los demás y por el colectivo impere sobre las aspiraciones de éxito personal, la colaboración sobre la competencia, los valores gregarios sobre el individualismo, un Estado que garantice el respeto a las diferencias y a las minorías, la dignidad de los pueblos originarios y afromexicanos, la igualdad de género y el cuidado del medio ambiente, que no vuelva nunca más a someterse a designios e intereses extranjeros y que promueva la cooperación y la amistad entre países, el derecho a la autodeterminación y la solución pacífica de los conflictos. Habría que saber, tendría que preguntarle la comisión al senador Yunes Márquez si comparte estos principios del Estatuto de Morena. También hay definiciones esenciales en el caso de Morena, y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido
tendría que analizar si los antecedentes y la conducta de Yunes Márquez se ajustan a sus definiciones esenciales. ¿Como cuáles? Bueno, la búsqueda de la erradicación de la corrupción y los privilegios a que se han asociado de manera dominante los cargos públicos y la representación política heredados de la era neoliberal. Erradicar de la vida política el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción, la violencia política contra las mujeres en razón de género y el entreguismo. Todo esto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena tendría que analizar si se ajusta a la conducta de Yunes Márquez y si el senador Yunes Márquez comparte estos principios. ¿Cuáles son los requisitos de la queja que ya está presentada? Bueno, el artículo 19 del Estatuto de Morena establece que el recurso inicial de queja deberá presentarse por escrito, en original, en la oficialía de partes del partido. Deberá incluirse la narración expresa, clara y cronológica de los hechos en los que funde la queja, sus pretensiones, así como la relación con los preceptos estatutarios presuntamente violados. También deberá ofrecer y aportar las pruebas al momento de la interposición de la queja, mismas que se deberán relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial. La queja, según el artículo 27 del Estatuto de Morena, debe promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. Como ustedes verán, estos requisitos sí se cumplieron en el caso del senador Yunes Márquez. En el caso de que del escrito, en el caso de que del escrito se derive que el responsable es un órgano y o autoridad de Morena, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procederá a darle visto del escrito de queja y de los anexos correspondientes a fin de que en un plazo máximo de 48 horas rinda un informe circunstanciado manifestando lo que a su derecho convenga. Y dice el artículo 42 del estatuto que de no presentarse el informe circunstanciado en tiempo y forma, se resolverá con lo que obra en autos. Es decir, si el acusado no se defiende adecuadamente en un término de 48 horas, se dará por sentado que la queja está fundamentada. Y sobre el mismo tema se agrega en el artículo 43 del Estatuto de Morena. En el caso de que del escrito de queja se derive que el responsable es un protagonista del cambio, es decir, un militante de Morena, la Comisión Nacional de Honestidad procederá a darle vista del escrito de queja y de los anexos para que en 48 horas argumente lo que crea que sea necesario en su defensa y en su favor. Y bueno, también es importante saber cuándo se resuelve, en qué plazo debe resolverse una queja. Bueno, pues el Estatuto de Morena lo explica en su artículo 121. La resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es la solución final a un problema concreto, sustentada en argumentos y razonamientos que justifican la consecuencia de derecho impuesta a las partes de un caso en concreto. Esta resolución deberá ser emitida hasta 30 días hábiles después de la realización de la audiencia estatutaria, es decir, cuando se notifique y se reciban los alegatos sobre la queja o la acusación. Pero, fíjese usted, para casos abiertos de oficio, como es este caso que dijo la comisión que iba a ser, la Comisión Nacional de Honestidad dijo que este caso se iba a iniciar de oficio, la investigación de oficio. En estos casos abiertos de oficio, la resolución deberá ser emitida hasta 15 días hábiles después de la realización de la audiencia estatutaria. Por lo tanto, habría que recordar que el viernes 21 de febrero del 2025, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia informó que a partir de esa fecha iniciaría un procedimiento de oficio para investigar las impugnaciones a la afiliación del senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez. Por lo tanto, este caso tendría que resolverse
a más tardar a finales del mes de marzo del 2025. Y con eso concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.